Dios le bendiga, pueblo de Dios. Gracias al Señor Jesucristo. Estamos aquí en esta noche, amén. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por su infinita misericordia y su bondad, que aquí estamos para alabar y glorificar su santo nombre, amén. Amados hermanos, le doy gracias a Él personalmente por el privilegio que me da de estar aquí delante de ustedes en esta noche. Es la gracia del Señor. Él es bueno, Él es bueno. Me gustaría hacer 3 preguntas. Muchas gracias, hermano. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Y cuántos ya fueron bendecidos? Me gusta más eso de que ya fuimos bendecidos, porque algo que ya fue establecido, hecho, decretado. Queremos ser bendecidos, quién sabe si vendrá, porque mañana no sabemos. Pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo empieza con una oración en el libro de los Efesios. Le di las citas a los hermanos en la cabina. Le di el Efesios capítulo 1, verso 3, pero me gustaría que leyéramos del 1 para resaltar el hombre que escribió esta carta, siendo guiado por el Espíritu Santo, amén. Pero ¿cuántos quieren orar por mí? Para pedirle al Señor y a su Santo Espíritu que nos hable en esta noche, amén. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Fuéramos redimidos, que fuéramos hechos partícipes de las herencias grandes que tú tienes para cada uno de nosotros. Y gracias por tu Santo Espíritu, ese Espíritu de verdad que nos guía a tu palabra que es verdad. Oh, en esta noche, Padre Santo, háblanos, glorifícate, Señor amado, y que tu nombre sea alabado y glorificado en esta noche. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es curioso, pero en la Biblia no hay curiosidad, hay verdades establecidas. Pablo empieza la carta de los Efesios con una oración y la termina también con una oración. Entonces dice, Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, una de las 7 iglesias en Éfeso. Y dice así, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, empieza con el 3 y dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es una oración. Exalta y glorifica al Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y yo cuando leía esto, con toda bendición espiritual, yo no le puse cuidado a lo espiritual. Yo dije con toda bendición. Yo dije ahí viene el carro, ahí viene la casa, ahí viene el dinero, ahí viene todo. Y no, especifica con toda bendición espiritual. Por eso es que todas las bendiciones espirituales no están en este mundo terrenal, sino están en los lugares celestiales. Porque todo lo bueno viene de arriba. Todo lo excelente, todo lo poderoso, todo lo que son los misterios de Dios vienen de arriba. Y por cuanto todos vienen arriba, también tenemos un enemigo. Y fíjese que el enemigo conoce bien nuestras bendiciones. Él sabe bien todo lo que Dios nos ha otorgado. Nosotros a veces somos los que no conocemos
cuáles son las grandezas, las bendiciones que Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo. Entonces en esta noche pareciera contradictorio hablar de las bendiciones y vamos a ir a que ¿cuántos saben que tenemos un enemigo? Todos, ¿verdad? Tenemos un enemigo. Y que ese enemigo, gracias a Dios, porque Él fue creado, Él no puede crear nada. Él fue una creación de Dios, por eso que Él no es todopoderoso, no es todo omnisciente. Y Él no puede estar en todo lugar. Pero Él conoce la autoridad, las jerarquías de Dios, y Él estableció sus jerarquías también en el mundo, en las regiones celestes. Al principio estamos hablando de que todas nuestras bendiciones espirituales vienen del cielo, son celestiales. Y como Él conoce todas las cosas que Dios ha establecido para todos los que han creído en Cristo Jesús, entonces nos ha dado esas bendiciones. El enemigo ha establecido 4 poderes en las regiones celestes, porque todo lo que se mueve en las regiones celestes, lo que usted no puede ver con sus ojos naturales, es espiritual. Tanto lo que proviene de Dios y lo que proviene del maligno. El enemigo nos conoce porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, es algo espiritual. Pero el mundo de las tinieblas nos puede ver con claridad de que pertenecemos al reino de los cielos. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 6, verso 10, donde nos está hablando de la armadura de Dios. Vamos a leerlo todo y después lo vamos a desglosar para poder entender lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta y nos revela a nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya viene abajo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y aquí nos revela: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, todo se está llevando a cabo en el mundo espiritual. Entonces nuestras bendiciones vienen del cielo y el enemigo las pelea en las regiones celestes, en la atmósfera, algo que usted no tiene control, no tiene acceso. Usted y yo humanamente no tenemos acceso. No hay forma de que usted y yo podamos pelear esas bendiciones con carne y sangre. Es diferente las añadiduras. Esas sí las podemos pelear. Hago referencia a esto porque hay una ley espiritual establecida de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso se hace en el mundo natural. A eso sí, usted y yo tenemos acceso. Todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Pero en esto no podemos pelearlo con sangre ni carne, porque no tenemos acceso físicamente en el mundo espiritual, en la atmósfera, en las regiones celestes. Por eso es que tiene que ser nuestra guerra en el espíritu. Entonces tenemos claro que nuestro enemigo está conformado de 4 jerarquías: principados, los principados y los gobernadores y las potestades y los huestes son completamente diferentes funciones que tienen. Pero la Biblia nos dice que cuando Satanás se rebeló contra Dios, se trajo una tercera parte de los ángeles y ahí venía príncipes,
poderosos, que tenían una asignación en el cielo. Pero cuando ellos se corrompieron, cuando se rebelaron contra Dios, también adquirieron una posición en el mundo de las tinieblas y operan acorde a la posición que tenían, la jerarquía que tenían cuando fueron destituidos. Entonces, sigamos leyendo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, dice Pablo. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí termina esto de la guerra espiritual. Termina con la oración. Entonces, para entender lo que Pablo nos llama, tenemos claro que nuestras bendiciones son espirituales, no son las añadiduras, no son las materiales, y que vienen del cielo. Y por cuanto vienen de arriba, tenemos un adversario. Pero para entender qué son los principados, vamos a Daniel. En el libro de Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Aquí nos habla clarito que los principados son ángeles caídos. Pero cuando hace referencia a Miguel, uno de los principales príncipes, hay muchos príncipes, pero hay uno que tiene un rango mayor, que es el principal de todos los príncipes. ¿Lo tenemos claro ahí? Entonces, así como en el mundo espiritual de Dios hay príncipes principales, en el mundo espiritual de Satanás también hay principados. Un principado es el rango más alto. La potestad es un poder otorgado a un ángel para que pueda operar acorde lo que se le ha sido asignado. Y un gobernador es un ángel que ha sido asignado a una región, a una persona, a un rey, a un gobernante, para que lo pueda manipular para poder llevar a cabo toda la operación maligna que tiene Satanás para obstruir todo lo que viene de Dios. Los huestes, algunos teólogos dicen que perdieron sus cuerpos, que son los demonios. Por eso es que ellos necesitan de un cuerpo para que se puedan manifestar. ¿Y quién cree que el cuerpo que les gusta más? El del ser humano. Porque ellos conocen todo lo que Dios designó, todo lo que Dios estableció. Y ellos operan en el ser humano, si el ser humano se descuida y se los permita. Entonces, los principados son ángeles poderosos que otorgan poder para las potestades, para que puedan operar con poder, con libertad y ejecutar las órdenes de Satanás. Y los gobernadores son ángeles asignados a reyes, a personajes famosos, para poder manipular a través del pensamiento, de la ideología, de todo lo que el enemigo opera para poder alcanzar a las masas. Y los demonios se personalizan en cada persona para manifestar
las obras de Satanás. Teniendo claro esto, que tenemos esos tales enemigos en las regiones celestes, y tenemos claro que no podemos pelear contra carne ni sangre, porque no tenemos acceso naturalmente al mundo espiritual de las regiones celestes. Tiene que ser a través del Espíritu. Regresemos al pasaje de Efesios capítulo 6, verso 10. Y Pablo dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor Jesucristo. Ahí se refiere al Señor Jesucristo. Y en el poder de su fuerza, poder, toda la deidad, todo el poder a través del Espíritu Santo que tenía el Señor Jesucristo. En eso nosotros tenemos que refugiarnos. En eso nosotros tenemos que alimentarnos. En eso nosotros tenemos que establecernos. Y nos da una luz. Me gustaría que fuéramos al libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. Para poder entender ese verso 10 del capítulo 6 del libro de Efesios. Y dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese es el poder del Señor. El nombre de Cristo es poderoso. El poder de su fuerza, donde el espíritu de Jehová reposó en él y se manifestó lo que es la sabiduría. Dígame usted, si nosotros andamos en sabiduría, difícilmente caemos en las tentaciones del enemigo, porque habremos de identificar que las cosas que nos ofrece no vienen del cielo, sino vienen del enemigo. Y como tenemos el espíritu de sabiduría, vamos a operar correctamente en el mundo espiritual. Lo de la inteligencia, lo del consejo, el poder del Espíritu Santo y el conocimiento en la palabra de Dios y el temor de Jehová. En Proverbios nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted y yo tememos a Jehová, nosotros nos abstenemos de hacer lo malo, porque sabemos que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos aconseja en esta noche: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Mantengámonos en Efesios, para que traigo muchos versos, pero creí necesario, porque a la verdad Faustino no tiene nada que dar, ni sabe nada. La palabra de Dios, esa es verdadera, y hay tesoros grandes escondidos ahí. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, verso 17. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento. El poder del Espíritu Santo que reposó en Cristo Jesús también nos ha sido dado a nosotros. Eso es una armadura poderosa, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ser coronados un día, verlo a Él tal como Él es,
estar en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Que nos ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Para eso necesitamos al Espíritu Santo, para que nos dé sabiduría, revelación y el conocimiento. Y no solo nos va a dar revelación en lo que Dios tiene para nosotros, sino vamos a tener el espíritu de discernimiento para poder discernir cuando el enemigo viene en contra de nosotros. Y podemos operar en el mundo espiritual derribando todas las potestades que están en las regiones celestes en el nombre poderoso de Jesús. El 19 dice, Efesios 1:19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que ya lo leímos, que es el Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cómo vamos a poder luchar contra las fuerzas del enemigo? Contra las potestades. Aquí nos habla clara la palabra de Dios, que es Cristo el que lo hizo todo. Entonces nosotros tenemos que operar a través del Espíritu Santo para poder vencer todas estas cosas. Pero me gusta más lo que dice más adelantito en Efesios 1 del 17, 21 al 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos cabeza. Él es nuestra cabeza, pero nosotros somos cabeza sobre el mundo espiritual. Dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Efesios 6:10, lo tenemos claro. Nosotros nos tenemos que refugiar en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo que operó en él, para que tengamos espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, de consejo y poder vencer las huestes del enemigo. Amén. En el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado todo. Yo este pasaje lo parto en dos. Pablo dice, habiendo acabado todo, estad firmes. Nos manda a estar firmes, Pablo. Entonces vamos, Efesios 5:15 al 20, para entender un poquito cuáles son las armaduras. Y dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esta responsabilidad sí ya es para usted y para mí, porque esta sí la podemos llevar a cabo, porque esta se refiere a nuestra naturaleza, ya no el mundo espiritual que no tenemos acceso sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos sabiduría. Aprovechando bien el tiempo, ya somos inteligentes y diligentes, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Nos lleva otra vez
que tenemos entendimiento por el Espíritu Santo. Por eso es que ya nos exige el Señor a través del Espíritu Santo que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto nos corresponde a nosotros. Esto lo tenemos que hacer nosotros. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Como tenemos al Espíritu Santo, lo podemos llevar a cabo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien haríamos en practicar esto, porque estas son armas poderosas. Porque si nosotros andamos diligentemente, no como necios, andamos como sabios, discerniendo bien el tiempo, que los tiempos son malos, entonces se cumple lo del 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Está tremendo. Pero es que usted y yo no es con sangre ni carne, es con el Espíritu de Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo. Amén. Todos hemos sido redimidos y sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía, propiedad de Cristo Jesús. No pertenecemos al mundo de las tinieblas. Por cuanto pertenecemos al mundo de la luz, la operación del Espíritu Santo es evidente en nosotros. Y nuestra transformación se tiene que llevar a cabo, porque Él es el que lo hizo todo por nosotros. Amén. Y seguimos partiendo esto, como el tiempo se va muy rápido. El 14. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice: estad pues firmes, estar atentos, estar rectos, no doblegarnos, no claudicar, sino tener templanza, tener dominio propio. Afírmanse, tengan cuidado, sean diligentes, ceñid vuestros lomos, párase bien, porque el golpe va a venir y va a ser fuerte. Pero si usted y yo estamos bien posicionados, no nos van a destruir, sino que vamos a prevalecer, vamos a resistir, y vestidos con la coraza de justicia. Me llevó otra vez a Efesios 4:23 al 25. ¿Cómo podemos estar firmes? ¿Cómo podemos estar bien parados? Ceñid vuestros lomos. ¿Y cómo estar vestidos de la coraza de justicia? Y dice Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Algo bien importante. El taller del enemigo, muchos dicen, es la mente. El campo de guerra del enemigo es la mente. Depende del depósito que hay en su corazón, así va a ser el beneficio o el daño. Porque si usted tiene convicción, usted tiene establecido a Cristo como su fundamento, que usted no puede hacer nada por sí mismo, no es por obra, sino es por fe, usted está seguro que Cristo está en usted y el Espíritu Santo está operando en usted con poder, sabiduría, inteligencia, consejo. Entonces usted no se va a preocupar, sino que usted se va a afirmar y va a establecer
y va a declarar en su corazón y confesar con su mente: yo tengo la mente de Cristo, porque hay un pasaje donde dice que tenemos la mente de Cristo a través del Espíritu Santo. Pero cuando leemos la palabra de Dios, somos revestidos, tenemos un depósito dentro de nosotros. Cuando llega la enfermedad, usted dice: Jehová mi sanador, Jehová mi proveedor cuando hay escasez, Jehová peleará por mí, porque su depósito tiene todas las herramientas para poder contrarrestar los dardos del enemigo. Entonces la mente es un campo que el enemigo, que la operación diabólica del enemigo busca. Y si nosotros no estamos revestidos de una mente, no tenemos un depósito de la palabra de Dios, difícilmente podemos estar firmes. Vamos a claudicar y vamos a desmayar. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad que no, hermanos? Sino nosotros somos de los que perseveramos, porque sabemos quién nos ha llamado. Amén. No nos va a intimidar el enemigo, sino que tenemos al poderoso, el que fue sujetado debajo de sus pies todo principado, toda potestad, todo señorío, todo reino, lo visible y lo invisible. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre: Señor de señores y Rey de reyes. A Él servimos en esta noche. Amén. El 24 dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién nos creó? El nuevo hombre. Cuando usted recibe a Jesús, es sellado por el Espíritu Santo, hay un cambio, una metamorfosis. Usted es trasladado de las tinieblas a la luz. Usted es hecho perfecto a través del Espíritu, en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Porque el Espíritu de verdad es un espíritu recto, perfecto, santo. No hay nada malo en él. Es recto, es verdadero. Entonces, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, dice Pablo, si has sido creado en justicia, en santidad y en verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque si verdaderamente somos hijos de Dios, aunque la mentira nos acecha, aunque sentimos dentro del alma ser movidos a decir una mentira para no ser exhibidos, pero nosotros tenemos que desechar la mentira y amar la verdad, porque eso le agrada a Dios y porque Dios nos creó para justicia, santidad y verdad, cada uno con su prójimo. Porque a veces llegamos delante de Dios, como sabemos que Dios es omnisciente, Él conoce todo. Usted y yo no le podemos mentir. Llegamos y decimos: Señor, usted me conoce, yo reconozco que soy pecador. Pero ¿qué tal con el prójimo? Como el prójimo no conoce mis pensamientos, el prójimo no puede examinar mi corazón, no percibe la motivación de mis emociones, somos muy fáciles a mentirle al prójimo. Y a eso no le agrada a Dios. Por eso es que Pablo especifica: hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces no solo tenemos que llegar sinceramente delante de Dios, sino que somos llamados a hablar verdad con nuestro prójimo. Amén. Porque somos miembros los unos de los otros. Aquí entra la aplicación cuando habla la palabra que un miembro tiene una función diferente, pero que somos del mismo cuerpo. Ejemplo, a veces nos duele. Un ejemplo, nos jalamos un cabello, nos duele.
y todo el cuerpo lo percibe. Nos machucamos un dedo y todo el cuerpo salta, siente, lo percibe, reacciona, todo. O sea que estamos conectados. Somos un solo cuerpo, nada más que Dios nos ha asignado operaciones diferentes, funciones diferentes conforme a su gracia y conforme a su voluntad. A mí me hubiera encantado tener el don de cantar cuando escucho a mi esposa o a mi hija, pero me pongo a cantar como que me dicen, váyase lejitos, porque pues, no más no. Pero a Dios le agradó depositar en ellas el don de cantar, de alabar al Señor. Gloria a Dios por eso. Y a mí el Señor en su gracia y misericordia me ha dado un poquito que puedo entender su palabra. Alabo y bendigo a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces todos los que estamos aquí para estar firmes tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y verdad, santidad y verdad, por lo cual debemos de desechar la mentira y hablar verdad uno con otro, porque somos miembros, somos un solo cuerpo. Amén. Para finalizar, solo vamos a leer lo que resta del versículo de Efesios 6 en adelante, donde dice: calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando yo escucho que calcemos vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, para que haya paz, quiere decir que hay guerra. Para que estemos en paz, quiere decir que tenemos algunos problemitas. ¿Y cómo resolvemos el problema de la guerra? ¿O cómo resolvemos los problemitas, las indiferencias, digámoslo así, no problemas? El perdón. Necesariamente tenemos que practicar el perdón para que podamos calzarnos con el apresto del evangelio, que son las buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. La paz se manifiesta en un corazón limpio, puro, sin ataduras, que ama a su prójimo. Por cuanto ama a su prójimo, exhibe que ama a Dios. Porque hay un pasaje de la Biblia que dice: ¿cómo podéis decir que me amáis a mí si no sois capaces de amar a vuestro prójimo? La evidencia más grande de que amamos a Dios se manifiesta visible, palpablemente, si amamos a nuestro prójimo. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si no amo al que está cerca de mí, soy un mentiroso. La verdad no está en mí. Entonces, para que la paz se manifieste en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestro alrededor, necesariamente tenemos que aplicar el perdón. Y así estaremos calzados para poder dar las buenas nuevas de salvación. Porque ¿cómo podemos hablar del que nos ha perdonado todo si nosotros no hemos perdonado? No tiene validez nuestro mensaje. No tiene fundamento nuestro mensaje. Puedo predicar en la esquina o puedo ir con las familias o mi familia que me conoce y predicar del príncipe de la paz, del que ha perdonado todo, y ellos me conocen a mí. La respuesta sería: con esa desfachatez, tienes el descaro de venir a hablarme del que lo ha perdonado todo, pero mira cómo andas. No tiene fundamento. Entonces necesariamente el perdón, para que estemos calzados y podamos predicar el evangelio de las buenas noticias, practicándolo,
haciendo evidente que el que nos ha perdonado todo, nos ha llevado, nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo a perdonar a todos los que nos han ofendido. Amén. Gloria a Dios por eso. El 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, la protección, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra vez, la mente. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que andar con una mente, con un depósito de aquel que nos llamó es verdadero. Y si nosotros estamos en él, tenemos nuestra fe verdadera y nada nos podrá derrotar. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, el casco. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo, ¿verdad? Que nunca se nos olvida quién nos llamó. Pablo también nos dice: porque por gracia sois salvos, no por obras. Porque por gracia sois salvos, y no es un don de vosotros, sino es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tengamos en cuenta, lo que hacemos, lo que somos, no es por lo que nosotros podemos hacer, es por lo que Él hizo. Entonces, cuando nosotros tenemos claro en esto, el enemigo no podrá contra nosotros, porque el que lo hizo todo peleará por nosotros, por cuanto lo hemos puesto el único en nuestra vida, y todo lo demás no tiene importancia. Él es el único, y si Él es el único, no hay poder del enemigo que podrá vencernos. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y al final dice, así como empezamos, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Termina con esto, dice: orando en todo tiempo, con toda oración. ¿Cómo está eso? Orando en todo tiempo, con toda oración. Se anteponen las dos palabras de ninguna manera. Orando. Usted sabe, orando es conversar con Dios. Con toda oración son las palabras que vienen saliendo de su corazón, van bajando a su mente, las va declarando. El medio es la oración, es orando, pero la oración que usted hace es lo que fluye dentro de sí y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Yo entiendo al final, dice: con toda oración y súplica. He oído personas, yo anhelo cuando yo los oigo, cuando dicen: Padre, pero se percibe que viene desde el corazón, gimen, y uno es alcanzado por esa oración, es movido a adorar a Dios con súplica. Señor, por favor, si tú quieres, si es tu voluntad, si es tu propósito, sea manifestado lo que deseo. Pero Señor, si no está en tu propósito, haga, Señor, lo que usted quiera. Una oración genuina. Así entiendo el final de esto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, perseverando en la súplica por todos los santos. Le doy gracias a Dios, amados hermanos, por el privilegio que Dios me ha dado y por la paciencia que ustedes me han tenido en esta noche. Los bendigo en el nombre del Señor. Que la presencia del Espíritu Santo llene sus corazones y que nos abra el entendimiento para que entendamos la voluntad de Dios, y no solo que la entendamos, la comprobemos,
la vivamos, la experimentamos y nos deleitemos en Él. Amén. Muchas gracias, Dios le bendiga.